quiénes fueron sus maestros y dónde se encontraban, en qué dinastía y quién sabía de su existencia. No todos los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados, existía una casta entre ellos llamados, la Escuela de los Misterios, donde los sacerdotes poseían el conocimiento Tot de Lemuria y Atlántida. Esta enseñanza era dada a los iniciados de Ibis. Joshua Emmanuel fue preparado por ellos secretamente porque eran muy pocos los que sabían de su existencia. En el transcurso de la enseñanza, fue mandado al desierto para cumplir una prueba fuerte y difícil que debía confrontar. Fue ahí que él encontró a los esenios, que en hebreo significa, sanador. Ellos lo prepararon para la misión encomendada. Los esenios eran los guardianes de los rollos del Mar Muerto cuyo contenido fue mostrado y transmitido a Joshua y a través de estos preceptos, Joshua aceptó su naturaleza divina y la ofreció al universo y cuando lo hizo, Cristo se reveló a él en todo su esplendor. De aquí en adelante fue Cristo su gran maestro y guía. Cristo, uno de los 24 ancianos de la Hermandad Blanca. 164. Si cada 2,800 años tiempo Tierra nace un descendiente radio, Miriak, el cual ha acumulado mucha energía pensamientos de sus reencarnaciones, ¿cuáles son los nombres de los anteriores a Joshua Emmanuel y en dónde se desarrollaron? Para que se forme un avatar se necesitan muchas reencarnaciones. Es el cúmulo de energías pensamiento muy elevadas las cuales toman forma y se expresan. Hemos determinado un tiempo Tierra de 2800 años, porque es en este lapso de tiempo que la energía pensamiento necesita para madurar como el fruto del árbol. En medio de ese tiempo, la energía pensamiento va articulando y entretejiendo su misión, acumulando en esas vidas experiencias y vivencias de mucho conocimiento, entendimiento y amor universal. Queremos decir que en cada vida que le toca y muchas veces sin destacarse en la historia del planeta, él se expresa en diversas especialidades. Por ejemplo, en una vida fue filósofo, en otra matemático, gobernante, sacerdote, hombre o mujer, etc., cada una de ellas lo especializará para formar un todo. Hasta que llega un día que nacerá con todas ellas acopladas y articuladas en una sola. Cuando estas energías pensamientos especiales son emanadas y proyectadas, toman rumbos extraordinarios, marcarán ciclos, épocas y estados vibratorios del planeta y de los seres que lo habitan. Citaremos algunos nombres que formaron la energía de Joshua Emmanuel: Radio, Zoroastro Rama, Totis, Akenatón, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, etc. Todos ellos fueron la preparación para labrar y cincelar al avatar Joshua Emmanuel, Jesús. Después de su desencarne continuó reencarnando como San Francisco de Asís, Saint Germain y muchos más. Entendemos que entre estas vidas conocidas, existen muchas otras más que no se destacaron en la historia del planeta, pero son indispensables y vitales para la formación y grabación de la energía pensamiento avatar. En la actualidad Joshua se encuentra en la ciudad interna, reencarnando en cuerpos interanos y preparándose para salir como Abigail de aquí a 800 años. Saldrá. Proveído con todo el conocimiento, entendimiento y amor interano. Antes de ser Abigail, Joshua saldrá y entrará muchas veces de la ciudad interna para nacer en el linaje Ramiriak, año 2400, y acondicionarse durante 400 años para el gran acontecimiento. Abigail es su nombre cósmico. ¿Cuál será su nombre terrenal? Su nombre terrenal será Michael. 165. Podrían explicar la descendencia Adam. Adam, el único engendrado. Según la Biblia, los primeros habitantes de la tierra representan la raza humana que gradualmente se arrogó el poder de procreación, convirtiéndose de este modo en espíritus humanos y en agentes libres. Al obtener esta libertad la humanidad fue responsable ante la ley de consecuencias,
quedando separada del árbol de la vida y del estado que hoy conocemos como etéreo. Diccionario esotérico. La ciudad interna de Lemur mandaba cada cierto tiempo un grupo de interanos para investigar y estudiar al hombre del exterior. Este grupo estaba comandado por Eblis, gran científico de los interanos y descendiente de los 4 linajes. Eblis y los 144 interanos que trabajaban con él, entraban y salían de Lemur trabajando arduamente para el mejoramiento de los hermanos que se encontraban en el exterior. Ellos se encargaban de escoger a las hembras del hombre para inseminarlas y también se responsabilizaban por el avance evolutivo del planeta y de los seres que lo habitaban. Acostumbrados a vivir en ambientes sépticos y totalmente diferente al exterior, cuando salían lo hacían tomando todos los cuidados necesarios. La ciudad interna fue construida dentro de una gran caverna, la cual se encuentra actualmente cerca del Polo Norte. Su puerta de entrada es por la bahía de Baffin, más o menos a la altura del Círculo Ártico. Las naves entran por el agua y salen por ella también, es la única manera de hacerlo. Esta gran ciudad está construida totalmente de cristal de cuarzo y protegida por una burbuja esfera del mismo material, el cual les permite sustentar una atmósfera y un sol frío artificial. Esta ciudad se abastece con todo lo necesario que extrae del mar y se alimentan de nutrientes que ellos mismos elaboran, siendo los más procesados, el plancton y las algas marinas, nutrientes esenciales de su alimentación. La atmósfera creada que ellos respiran, es extraída del cosmos, la cual trae consigo un elemento básico e indispensable, ustedes lo conocen con el nombre, maná o prana, nosotros le damos el nombre, fluido vital. Este nutriente lo absorben a través de la respiración, por eso la mayoría de ellos no pueden hasta el momento salir físicamente al exterior o permanecer largos periodos expuestos a la atmósfera del planeta, solo lo realizan aquellos que fueron entrenados especialmente para este trabajo. La mayoría de las veces que se presentan ante ustedes lo hacen holográficamente o dentro de sus naves que los protegen y los escudan de cualquier eventualidad. Los interanos, al igual que todo el universo, viven su existencia basada en grados y planos. Estos grados son clasificados dentro de la ciudad interna y se expresan de acuerdo al trabajo que cada uno efectúa. Es una sociedad muy ordenada y relacionada hacia labores muy concretas, efectivas y estrictamente organizadas. Cuando los interanos comenzaron a salir hace más o menos 120,000 años atrás, el hombre del exterior se encontraba dando sus primeros pasos en la evolución, las experiencias en el laboratorio habían dado resultados extraordinarios de avance. El hombre daba señales concretas de entendimiento y su conocimiento se había recopilado en su cerebro, resultando en la continuidad y la correlación. La memoria comenzó a formar imágenes las cuales se expresaban a través de la necesidad y el hombre se encargaba de ejecutarlas y plasmarlas. Fue aquí que los interanos consideraron el momento propicio para salir de la ciudad interna y comenzar a enseñarles, de esa forma se daría un salto cuántico en la evolución. Eblis y el grupo de científicos salieron por el Polo Norte en una nave y se establecieron en Groenlandia. La nave les servía de laboratorio para sus investigaciones y estudios. Cada descubrimiento que hacían lo comunicaban a la ciudad interna y estos a la vez a los voluntarios. Así, trabajando en conjunto se ayudaban y las investigaciones avanzaban vertiginosamente. En el transcurso de estas experiencias los científicos interanos apoyados por Eblis, comenzaron a comer y experimentar ciertos alimentos del exterior creyendo que serían inofensivos. Conforme ensayaban con estos alimentos notaron ciertos cambios energéticos que se produjeron en ellos, sumado también por el contacto directo que tenían con los hombres del exterior. Los hombres del exterior no entendían quiénes eran ellos o de dónde venían, simplemente los aceptaron como dioses y como dioses los adoraron. La historia se repitió, se enfermaron exactamente como en Satien. Los alimentos con los cuales ellos experimentaban y comían,
estaban contaminados de energía cinabria enferma grabada de Satien. La ciudad interna detectó esta anomalía y no los dejaron entrar, les prohibieron terminantemente cualquier contacto directo con los seres de la cuidad interna, hasta comprobar su total recuperación. Los 144 científicos, hombres y mujeres, encargados del exterior se quedaron atrapados sin poder regresar a la ciudad interna, fueron expulsados del paraíso, por haber desobedecido las directrices del universo y de los voluntarios que les avisaron del peligro. Las energías pensamientos de Satien se albergaron en las burbujas esferas de estos seres adelantados y sabios y desarrollaron la enfermedad, ambición en todo su esplendor haciendo de esos seres sus esclavos. Los 144 interanos enfermos de ambición, trabajaron a través de sus conocimientos e inteligencia para el poder, la ignorancia, la oscuridad y todo lo que esta enfermedad representa. Fue aquí que la energía pensamiento de Satien, hijos y descendientes de Luzbel y Lucifer, encontraron el ambiente y el hospedero propicio para desenvolverse, descubriendo con ello también, un modo de posesionarse de los seres del exterior y del planeta. Eblis y sus seguidores no tuvieron otra alternativa que convivir con los hombres, procrear con sus hembras y reencarnar en su descendencia. Se formó una dinastía de seres especiales, los cuales eran más inteligentes, avanzados, desarrollados y de vida prolongada, se autodenominaron, los hijos de Dios, los escogidos, los Elohim. Elohim. Forma del plural de Eloah, majestad. El Dios verdadero, también aplicado a los dioses falsos o espíritus creadores o seres divinos de orden inferior. Jerarquías creadoras que pertenecen a nuestra evolución y cooperan con Dios en la formación del universo. Eblis y sus seguidores formaron una casta de seres únicos. Fueron adorados y venerados por todos aquellos que formaron sus clanes. Ellos escribieron las normas, las leyes, las directrices y las obligaciones basadas en el temor y el miedo y sobre todo contaron y escribieron falsas historias de dónde ellos provenían y para dónde ellos regresarían. La historia como siempre fue distorsionada y completamente cambiada por las mentes enfermas de aquella época. El clan se autodominó, Clan Adam. Hicieron creer a los hombres del exterior que ellos eran los únicos seres del universo y que después de ellos nada ni nadie existía. Fue una técnica que hasta hoy persiste hacer creer a los incautos que la creencia que los rige es la verdadera y única y si no tienen fe en ella, se abrazarán en el infierno. Ninguno de los 144 expulsados de la ciudad interna han regresado a ella. Continúan contaminados y enfermos. Joshua Emmanuel nació entre ellos para darles la oportunidad del regreso, les enseñó el amor, pero ellos no quisieron ni quieren saber nada de él. Roban, asesinan, engañan en nombre del Dios que ellos mismos inventaron. Fundan instituciones y grandes templos para venerarse a sí mismos y al poder que engendraron. Basan sus preceptos corruptos envolviendo gobiernos que al igual que ellos, siguen el mismo camino de inmoralidad y falta de ética. Continúan movidos por la crueldad del dominio sobre las masas ignorantes y ciegas. Hoy en día algunas religiones occidentales y orientales transmiten sus enseñanzas de generación en generaciones como únicas y verdaderas. Todas ellas se encuentran enfermas de ambición y de poder, regidas aún por las energías pensamientos enfermas de Satien. Lo que en Satien se llamaba, Luzbel y Lucifer, en el planeta Tera se llama, Satanás. Estas energías pensamientos satanizadas se encuentran actualmente encarnados en el Occidente y Oriente. Son los 144 interanos expulsados liderados por Eblis. Ellos continúan trayendo consigo en cada encarnación la destrucción, la guerra, el dolor, la muerte y el sufrimiento. No logran entender su realidad y menos recordar sus orígenes. Este cáncer deberá ser extirpado, cuando llegue el momento cierto, nosotros nos encargaremos de erradicar el cáncer de raíz. Eblis,
nombre dado en el Corán al demonio que fue arrojado del paraíso por negarse a adorar a Adán, alegando que él era el fuego, en tanto que el hombre, era hecho de arcilla. 166, porque las naves no se podían mover durante 300 millones de años, ¿acaso ellos no podían generar solos suficiente energía mercuria? No podían, porque la densidad con respecto a la ubicación del planeta Tera y la cantidad de energía cinabria enferma que tenía, pesaba más que todo el esfuerzo y elevación de su energía mercuria. Los otros planetas no podían ayudar, debido a que la energía de sus planetas era más sutil y no servía para el trabajo que debíamos hacer. Esto les sucede a ustedes también. El amor y la buena voluntad no son suficientes para transmutar la energía cinabria enferma. Para transmutarla, todo el trabajo y esfuerzo que realicen, deberá ir acompañado de otros componentes que ayudarán en esa labor, como por ejemplo, el conocimiento y el entendimiento. Ustedes se preguntarán, ellos no tenían estas cualidades. Cuando llegamos teníamos el amor para realizar todo lo que hicimos, pero nos faltaba bastante conocimiento y el entendimiento de una realidad densa y desconocida. Es necesario que ustedes comprendan, que por el hecho de nosotros ser seres que tecnológicamente y científicamente estamos sumamente adelantados y que poseemos energía elevada, no significa que todo lo sabemos o que nada escapa de nuestras investigaciones y estudios. El universo y el mismo ser uno han tenido que crecer, aprender, experimentar, vivenciar para ser lo que hoy en día es. Su imaginación crea y cuando lo hace, lo realiza con perfección absoluta, pero cuando se plasma y se ejecuta en la densidad, se confronta con pequeñas variaciones a veces imperceptibles, pero suficientes para aprender algo nuevo. A través de los millones de años nosotros conocimos y entendimos lo que debíamos hacer o cómo lo debíamos ejecutar. Al mismo tiempo que nosotros aprendíamos, otras informaciones parecidas nos llegaban de los planetas Kryón, Antares y Oberón. Ellos habían pasado los mismos problemas, pero cada uno de los planetas tuvo que solucionarlos conforme y dentro de los parámetros de la realidad en que se encontraban. Llegamos a la conclusión que cada planeta tuvo sus propias experiencias y vivencias, a pesar de ser todas ellas muy parecidas. 167. El planeta que llamamos Mercurio, ¿tiene alguna relación con la energía mercuria? ¿Por qué está tan cercano al Sol? ¿Cuál es su contenido y su función? Sí, tienen relación. La diferencia está en la terminología de la palabra mercuria y mercurio, es la siguiente. Mercurio. Nos referimos a las energías pensamientos que se transmutaron en positivas y están listas para dirigirse hacia Mercurio. Mercurio. Son aquellas energías pensamientos que viven en el planeta Mercurio. 168. ¿Cuál es el cómo, cuándo y dónde de todos los planetas del sistema solar y la relación que tienen con Tera? Siempre les explicamos en el transcurso de este conocimiento, cómo son los mundos antimateria y continuamente hemos asegurado, que los desencarnados de Tera se albergan en alguna burbuja esfera de algún descendiente o de algún habitante que tenga la misma frecuencia y vibración. También hemos explicado, que el planeta Tera posee un cerebro exactamente como ustedes y dividido en zonas, lado izquierdo y lado derecho y que este cerebro pertenece a otro mayor y este a otro, infinitamente. Sabemos que ustedes se encuentran en la realidad impar, en el lado izquierdo del cerebro. Lo que nunca aclaramos fue, el cómo, cuándo y dónde de esta realidad antimateria. Los planetas del sistema solar donde Tera se encuentra, forman las 9 zonas del cerebro, donde las energías pensamientos van cuando desencarnan, porque son atraídas por las características energéticas que los identifica. Energéticas, Plutón, Neptuno y Urano, infierno. Saturno, Júpiter y Marte, purgatorio. Tierra, Venus y Mercurio, cielo.
En todos estos planetas existe, la vida, y en todos ellos la vida se expresa de acuerdo a los elementos que la forman. Si queremos ubicar las zonas del cerebro del sistema, comprenderemos que cada planeta representará una zona, así llegaremos a entender que Tera es la zona 7 del cerebro izquierdo y la zona 3 del lado derecho. Sus energías pensamientos deberán pasar todavía por Venus, 8, y Mercurio, 9, en su evolución horizontal y por Sirius, Oberón, Antares y Crión en su elevación vertical. Si decimos que todo es químico y matemático en el universo y si sabemos que las energías pensamientos son elementos químicos y matemáticos, entonces cuando desencarnan se sentirán atraídos por la zona que químicamente y matemáticamente concuerdan con ellos. Comparemos por ejemplo las energías pensamientos de la zona 1 del cerebro. Estas energías pensamientos están compuestos de elementos como azufre, metano, gases, etc. Estos serán los compuestos de las energías pensamientos de una zona 1. Por esta razón cuando desencarna irá al mundo antimateria 1 de Plutón, Neptuno o Urano porque estos planetas le ofrecerán el albergue para continuar subsistiendo. 70% de las energías pensamientos del planeta Tera ya no se encuentran en la zona 1, ni 2, porque hace mucho tiempo eliminaron de su materia y cerebro elementos de tan baja condición. Sus energías pensamientos están en la zona 3 y al estarlo, los 3 planetas enumerados ya no son considerados albergue para ningún desencarnado. La mayoría de los desencarnados de Tera se están albergando actualmente en Saturno, Júpiter y Marte. Estas energías pensamientos desencarnadas trabajaron en su vida material un poco de conocimiento, un poco el entendimiento y el amor. Muchos no lo conocen ni saben su significado. Aquellas energías pensamientos que han trabajado el conocimiento, entendimiento y están aprendiendo a amar se están preparando para ingresar a la ciudad interna del mismo planeta, porque serán los únicos que completaron su aprendizaje externo. Después de pasar por la ciudad interna, se prepararán para ir al mundo antimateria de Venus, el amor, y Mercurio, la sabiduría, cuando lo logren y formen el ser energético, cuerpo de luz con los mismos componentes del Sol, entrarán al mundo antimateria vertical del astro Sol, para luego entrar con su ser energético, al mundo antimateria de Sirius, Averón, Antares y Crión. Estos planetas les ofrecerán la elevación interna del yo regular, Sirius. Yo perfecto, Averón. Yo etéreo, Antares. Yo divino, Crión. La ciudad interna de Tera, les enseñará a trabajar para elevar el yo interno, primario y secundario. 169. Cuando las energías pensamientos se encuentran en esos planetas, se encarnan en cuerpos como nosotros. El mundo antimateria es tan real como el que ustedes viven, pretender encontrar vida exactamente como la terrena, jamás la hallarán. Para entender lo que les estamos explicando deberán penetrar al conocimiento y significado de los 3 planetas que los rigen. Para comprender el por qué ustedes se comportan como son, recomendamos leer el significado de Saturno, Júpiter y Marte en libros especializados en estos temas, encontrarán aspectos comparativos muy interesantes que los harán pensar. Todos los planetas del sistema solar poseen lunas que los circundan, en estas lunas se ubica el mundo antimateria. Plutón mundo antimateria Caronte. Neptuno mundo antimateria Tritón. Urano mundo antimateria Oberón. Saturno mundo antimateria Japeto. Júpiter mundo antimateria Ganímedes. Marte mundo antimateria Deimos. Tera mundo antimateria Luna. Venus mundo antimateria Neit. Mercurio mundo antimateria Mercurio. El mundo antimateria del cerebro de ustedes es un universo, lleno de constelaciones, galaxias, planetas, lunas, exactamente igual al que ustedes ven en el exterior.
Dependiendo de la graduación vibratoria de sus energías pensamientos, podremos comparar el universo de una burbuja esfera, realidad par, con el universo del exterior, realidad impar. Cuando las energías pensamientos desencarnan, el mundo antimateria se convierte en una sola energía. Esta realidad funciona bajo otros parámetros de existencia como, el ritmo, la frecuencia, la vibración, los colores, etc. La mayoría de las energías pensamientos del planeta Tierra cuando desencarnan no perciben claramente su realidad, no saben distinguir dónde se encuentran porque no tienen el conocimiento para reconocerlo o diferenciarlo. Ellas pueden encontrarse en una luna de Júpiter o en una luna de una burbuja esfera, para ellos será lo mismo, porque lo que va a regir en esas dos lunas son los elementos y características que lo componen y no el lugar donde se encuentran. Ustedes tienen que tener la consciencia cuando desencarnan que se encuentran en un gigantesco cerebro que los está albergando por ser energías pensamientos se sentirán atraídos por la misma frecuencia que los forma y determina. Este cerebro gigantesco es nuestro hogar y nuestra realidad. 170. Cuando separaron al hombre hermafrodita en masculino y femenino, ustedes dicen que los resultados no fueron exactos. Porque encarna una energía masculina en cuerpo de mujer y una femenina en cuerpo de hombre. Tenemos que entender que lo ideal sería que la energía masculina siempre encarnase en hombre y la femenina siempre en mujer, por lo menos en nuestra realidad. Cierto es, que mientras la energía pensamiento no se encuentre nivelado entre las dos fuerzas universales, masculina y femenina, tiende a desequilibrarse cuando entra en un cuerpo que no le ofrece las características propias que lo determinan. No se trata de sopesar o medir, cuál de las dos fuerzas va a prevalecer, influir o predominar, lo ideal es que ellas trabajen en conjunto sin importar en qué cuerpo está encarnado. El desequilibrio consiste en no entender este punto importante y al no comprenderlo ustedes tomen medidas drásticas que al final se dirigen hacia un camino sin retorno. Pueden darnos un ejemplo clásico es la cirugía plástica radical. El problema comienza, cuando el ser no se da el trabajo de entender su problemática o tampoco trata de nivelar las dos fuerzas dentro de él a través del psicoanálisis, del entendimiento de sus vidas pasadas o aceptar que él nació así por alguna herencia en el DNA o por algún karma que tiene que trabajar. Querer cambiar su imagen a través de la cirugía plástica radical, no lo ayudará mucho, porque entrará en una vorágine, a un torbellino de sensaciones, que lo llevará a una realidad de fantasía, queriendo ser lo que no puede ser. Lo ideal sería entender las causas y saber los efectos, aceptar su realidad y afrontarlo. Cada caso es diferente y único, no se puede juzgar la acción sin saber las causas que lo activaron. Existen problemas muy profundos y arraigados, los cuales demandan mucho cuidado y un análisis profundo, para entender el origen y el sentimiento que impulsaron emociones contradictorias y de mucho sufrimiento, que generalmente o mejor dicho siempre, acompañan a este tipo de proceso energético. 171. Los nombres Cristo, Abigail, etc. ¿Son dados únicamente en nuestro planeta o es así que son conocidos en el resto del universo? Estos nombres son solo dados en el planeta Tierra. Es muy importante para ustedes los nombres, sin ellos los hombres no podrían diferenciarse, sin embargo para nosotros, solo el linaje y la herencia es trascendente. Tenemos que entender que el linaje y la herencia de los 7 planetas es el mismo, todos los voluntarios tienen un origen idéntico. Si en Tierra surgieron los avatares y tuvieron sus respectivos nombres, en los otros planetas también los tuvieron y cada uno de ellos se expresó de acuerdo a la vibración en que se encontraba, pero todos ellos en la correlación e importancia universal, pertenecían al linaje, radio, bis, tariquiac. El día que ustedes ingresen a Ciudad Interna, no aprenderán nombres de aquellos que lograron alguna misión o que dieron su vida porque tuvieron que sacrificarse,
ni se encontrarán con Joshua Emmanuel o con otros seres que se destacaron. La continuidad, la correlación y la suma de existencias se realizan por vibración, frecuencia, ritmo, colores, signos y más. Cuando un ser se destaca convirtiéndose en un avatar, no es una sola energía que entra en ese proceso de trabajo, son millones de ellas que se encuentran encarnadas en un cuerpo que las representa y éstas hacen su trabajo según la vibración en que se encuentren. De esta manera no podemos destacar a ninguna de ellas, todas son merecedoras del trabajo que se realizó y cuando desencarnan así lo entienden y lo aceptan. Sucede igual con los deportes, uno que otro de los jugadores se destaca, pero en realidad es el grupo que juntos, realizan un esfuerzo en conjunto y al hacerlo, logran ganar. Este es el gran problema que ustedes tienen, querer destacarse individualmente, creando con ello grandes conflictos internos que luego no los pueden superar. Uno de ellos es ponderando el ego, creyendo en la fantasía que son, el escogido, el iluminado, el santificado, el ungido, el representante de Dios en la tierra, el gurú, el maestro, el realizador de grandes misiones, el designado por los extraterrestres, el reencarnado de aquellos que se destacaron en la historia y toda la fantasía mirabolante que ustedes inventan para satisfacer los sentidos externos. Si muchos de ustedes se autodenominan así y se sienten con el derecho de usar estos títulos, tenemos que darles la mala noticia que están enfermos de ambición. Solo entera existen estas clasificaciones inventadas por ustedes mismos. En el universo la energía pensamiento se adapta a un todo, no es individualista. Todos somos uno y cuando se forma un alineamiento de ideas o pensamientos en el universo, son millones de energías pensamientos que juntos las plasmarán y ejecutarán. Entera ustedes pueden ser, coordinadores, mediadores, organizadores, fundadores, productores, fabricantes, trabajadores, etc. 172, porque algunos seres se sienten tan seguros de haber sido en otras vidas algún personaje importante que se destacó en la historia. Debemos comprender cómo funciona el albergue de energías pensamientos en la burbuja esfera. Siempre hemos dicho, que todo se atrae y se rechaza en el universo. Es una gran verdad. También hemos dicho que dependiendo de la graduación, ritmo, frecuencia, signo, color, las energías pensamientos pueden desplazarse por todo lugar donde su energía ejerza una atracción. Cuando un ser se encuentra en la realidad impar, tiende a atraer en su misma frecuencia, energías pensamientos de la realidad par y estas pueden ser positivas o negativas. Todos los seres de Tera están influenciados unos más y otros menos por las energías pensamientos desencarnadas que viven en el cerebro y en las 9 zonas del planeta y del sistema. Estas energías se desplazan por las burbujas esferas de la realidad impar, influenciando a los seres encarnados positivamente o negativamente, dependiendo de la vibración en que se encuentren. Cuando un ser encarnado despierta y comienza a alimentarse del conocimiento universal, tiende a atraer y albergar energías pensamientos similares a su deseo y condición energética. Es aquí que comenzará a identificarse con los grandes pensamientos y con aquellos seres que los hicieron conocer a través de la palabra y de la historia. Cuanto más se alimente de ellos, más identificado se sentirá y conforme va aumentando esta energía pensamiento dentro de sí, vida tras vida, a través del tiempo y de las reencarnaciones, él formará parte de esa vibración universal eternamente, porque cuando desencarne se unirá por atracción y características vibratorias. Todo este proceso no se efectúa en una vida, se necesitan muchas encarnaciones para formar las características preponderantes que lo van a constituir y es así, como el ser energético se va modelando y plasmando. En cada vida que le toca vivir, el ser sentirá que es aquel personaje de la historia y realmente si lo vemos bajo el punto de vista de su alimentación energética, él realmente es ese personaje,
porque atrajo del universo pensamientos que fueron de él y al serlo su energía pensamiento se expresa de igual forma. Queremos decir que en una vida ustedes pueden ser, por ejemplo, 20% energía pensamiento de Pitágoras, 10% energía pensamiento de Akenatón, 10% energía pensamiento de Hermes, 60% energías pensamientos de muchas vidas recopiladas. Analicemos los primeros 40%. Aquí existe dos posibilidades, o realmente en la vida de esos tres personajes, él vivió en ellos como energía pensamiento par o impar y esta energía forma parte de su esencia o él está totalmente identificado con las energías pensamientos de esos seres y al estarlo, él es ellos, porque pertenece a la vibración universal de esas energías pensamientos. Queremos decir, que cuando reencarne traerá en su esencia las características que lo identifican, siendo estas muy similares a las conocidas y con ellos, él siente la certeza que él fue tal o cual personaje. Esta forma de energías pensamientos no existe en otras realidades, porque sus energías pensamientos se encuentran estables, no pululan del lado izquierdo al derecho, son energías unidas que forman las energías pensamientos del cuerpo energético y como este cuerpo pertenece a la energía universal, entonces ese ser se identificará con el universo y no con algún personaje de su planeta que sobresalió en algunas de sus vidas. Las energías pensamientos de la realidad superior al planeta Tera, ya no se vampirizan de energías pensamientos de ellos mismos. Estas realidades se alimentan del conocimiento, entendimiento y amor universal y con esta nutrición, evitan identificarse con energías que se destacaron, produciendo en sí mismos su propia energía, mejor dicho su propia combustión alciática. De esta manera conservan su yo en perfecta estabilidad, armonía y equilibrio. 173. En nuestro universo existen energías enfermas y distorsionadas, provienen solo de Satien o de algún otro lugar. Energía enferma, procreada por las dimensiones inferiores. Energía pensamiento elemental, grabada negativamente por el hombre. Este tipo de energía no deforma los elementos básicos de la creación, simplemente los enferma, haciendo de ellos elementos inútiles, los cuales ocuparían un espacio en el subconsciente, incomodando profundamente y psicológicamente al ser uno. Energía distorsionada, proveniente de Satien, la cual fue absorbida por la energía pensamiento del hombre, se mezcló con la energía pensamiento grabada negativamente y se distorsionó por completo. El hombre que se formó en el exterior de Tera era Ayapliano. Este ser provenía de otros mundos más avanzados y tenía en su cerebro energía pensamiento elevada, solo así pudo contrarrestar el avance de la distorsión, revirtiendo a través de la evolución los elementos deformados de esta energía tan dañina. Si esta energía hubiese avanzado infinitamente en su distorsión, sería una energía amorfa, dañina, corrosiva, enferma y mortal. 174. Es la primera vez que ustedes introducirán energía cinabria al núcleo del planeta. Sí, entera es la primera vez. Haremos exactamente igual como los otros planetas, los cuales se liberaron de esta energía. Nosotros seguimos las directrices del universo y seguimos las